Buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Estoy nuevamente acá con Leire, con la doctora Leire, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, al menos para nosotros y estoy seguro que para muchas de las personas que nos escuchan, que es el tema de cómo se produce esa condición llamada resistencia a la insulina. ¿Cómo estás, Leire, el día de hoy? ¿Qué tal? Bien, vamos a hablar o sea, muchas veces hablamos de cómo revertir la resistencia a la insulina, qué cosas genera la resistencia a la insulina, o sea, qué enfermedades trae como consecuencia esta condición, pero hoy queremos dedicar este capítulo a hablarles de cómo se produce esa resistencia a la insulina, porque así, si entendemos ese problema, desde dónde se está formando, podemos entender cómo revertirlo. Y esa es la base del tema de hoy, cómo se produce la resistencia a la insulina. Y para empezar, yo creo que es importante hablar un poquito, Oscar, de cuál es esa crisis de salud que existe, o sea, ante qué nos estamos enfrentando. Correcto. Sí, los datos más recientes son preocupantes porque en el año 2018 o 2019, si no me equivoco, y eso en todo caso ha empeorado, porque estamos seguros que no ha mejorado, se determinó que en Estados Unidos solamente el 12% de la población tenía salud metabólica. Y esa salud metabólica a veces suena alegre como algo extraño para una persona que quizás no ha estudiado medicina, pero realmente es algo muy sencillo, es la forma como el cuerpo es capaz de producir la energía que necesita para subsistir y hacer sus actividades. Entonces fíjate que 8, casi 9 de cada 10 personas en Estados Unidos, de adultos, se están enfermos en el sentido de que su cuerpo pasa mucho trabajo, más del que necesitaría para producir energía. Y eso es lo que significa al final del día que carecen de salud metabólica. Obviamente hay algunos indicadores subjetivos que se pueden utilizar, pero en todo caso vamos a quedarnos con la idea de que la salud metabólica es algo que está muy ligado con el tema de la longevidad, es algo que se asocia a las principales enfermedades que estamos diagnosticando hoy en día en un consultorio médico, como el tema de la diabetes, de la hipertensión. También el colesterol está relacionado de alguna manera con esa resistencia a la insulina cuando lo vemos junto a los triglicéridos. Así que al final del día lo que existe es una crisis de salud y por eso nosotros a veces somos muy repetitivos y pareciera que hablamos de lo mismo, pero es que si pudiéramos ayudar a personas que están padeciendo de esto, se acabarían los problemas que tienen de salud por completo, porque lo que está por detrás de algunas condiciones que tú vas a mencionar ahora es precisamente esa resistencia a la insulina. Entonces, definitivamente, para darte la palabra, hay una crisis de salud. Estamos hablando de la primera potencia mundial donde casi 9 de cada 10 adultos, casi el 90% de la población adulta es resistente a la insulina. Y vamos a hablarles hoy exactamente de qué hay detrás de esa resistencia a la insulina, cómo se produce para que ustedes puedan educarse y saber pues qué cosas se pueden hacer, porque también vamos a hablar de algunos temas prácticos, de cosas que pueden hacer para alejarse de esa situación de resistencia a la insulina. Yo creo que para empezar, lo más importante es entender qué es la resistencia a la insulina, porque hablamos mucho de la resistencia a la insulina, y puede sonar algo muy complejo, pero realmente es un desorden hormonal. La insulina es una hormona y cuando hay resistencia a ella, no está funcionando adecuadamente y eso produce un desorden hormonal. Y eso supone, obviamente, un problema para tu salud. De hecho, hay algo bien interesante que le comentaba a las personas que están en el programa ahorita, y es que cuando hay un desorden hormonal, eso afecta a todo el cuerpo, porque la insulina es una hormona, como todas las hormonas, afectan no solamente el órgano donde se produce y sus células cercanas, sino Ujú. en todo el cuerpo. Entonces es diferente, por ejemplo, a una infección de orina va a afectar el tracto urinario, una infección de garganta va a afectar la garganta, diferente a la resistencia a la insulina que afecta a todo el cuerpo y puede alterar muchísimas funciones del cuerpo, muchísimos órganos y su funcionamiento normal. Y esa resistencia a la insulina, hablamos mucho de la resistencia a la insulina porque es la causa de muchas enfermedades y realmente es como ese tronco común a muchísimos síntomas que a veces los vemos como muy dispersos y que no tienen relación entre ellos y sí tienen. De hecho, muchas personas diabéticas
que les diagnostican diabetes tipo 2 son también hipertensas. Y no es casualidad, realmente esas dos condiciones son consecuencia de una misma causa. De hecho, cuando a una persona le diagnostican el famoso síndrome metabólico, Sí, que a veces suena como muy complejo y nadie lo entiende. Incluso les cuesta a los profesionales de la salud explicarlo. Quería decir eso cuando justo mencionara esas dos palabras, que realmente, Leire, explícaselos para que sepan lo fácil que es o a qué se debe ese síndrome metabólico, pero no es nada complicado. Y es precisamente a lo que nos referimos, un sinónimo de esa resistencia a la insulina de la que tanto hablamos. Sí, porque cuando te dicen que tienes síndrome metabólico, te lo dicen porque o tienes sobrepeso y tienes la presión alta, o tienes el azúcar alta, o tienes el colesterol bueno, el HDL bajo, o tienes varias de estas condiciones y al final te dicen, bueno, tienes el síndrome metabólico, y parece como algo muy complejo de entender. Y realmente lo que tienes es un desorden hormonal donde la insulina no está funcionando adecuadamente y hay un proceso de resistencia a la insulina. Y si cuando, como les decía, que la resistencia a la insulina tiene relación con muchísimos de los síntomas, cuando te diagnostican hígado graso, por ejemplo, que es consecuencia de que los triglicéridos estén altos y se acumulan en el hígado, cuando te diagnostican sobrepeso, bueno, tú te das cuenta que vas aumentando de peso con el pasar de los años, así sea poquito, o cuando te diagnostican hipertensión primaria, diabetes tipo 2, realmente el problema es el mismo, tienes resistencia a la insulina. Es decir, es la causa del problema. Ahora, y es lo que queremos explicarles el día de hoy, cómo se produce esa resistencia a la insulina, entendiendo que es la causa de muchísimos síntomas que nos ponen como condiciones que vas a tener que sufrir el resto de tu vida, y realmente si entiendes de dónde viene y entiendes por qué te vuelves resistente a la insulina, puedes dejar de ser diabético, por ejemplo, puedes dejar de ser hipertenso, puedes recuperar el peso que tenías hace 10 años, puedes sentirte muchísimo mejor, porque aparte, que es también interesante, hablamos mucho de diagnósticos, pero más allá de eso, Oscar, están los síntomas, todo eso, cómo lo vive la persona. Sí, que acaba con tu calidad de vida. Y muchas personas que nos están escuchando, pues, podrían decir fácilmente que perdieron toda la energía que tenían hace unos años, o que de repente su salud mental está estropeada, tienen ataques de ansiedad, son dependientes de algunos alimentos, si no comen algo no pueden avanzar, no duermen bien por las noches, se levantan mucho al baño, digamos. Son cosas que nadie quiere vivir, porque al final, independientemente de dónde esté tu azúcar o de dónde esté tu presión arterial, tú no quieres vivir de esa forma, no quieres que todos los días pasen al frente tuyo y tú estar a un 70, 60, 50% del potencial que tú sabes que podrías tener. Una persona decía algo interesante en estos días para describir esa situación, es que decía que antes de asesorarse con nosotros, su mente no acompañaba a su cuerpo. Ella quería hacer muchas cosas que ya su cuerpo no le permitía hacer, pero ella encontró nuevamente como esa energía, esa vitalidad para poder eh, recuperar la forma como vive todos los días. Entonces, definitivamente, ahí está como ese diagnóstico médico que es, se le pone un nombre: diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, sobrepeso, disfunción eréctil, ovarios poliquísticos, pero detrás de eso, la persona realmente está viviendo una vida que no tiene por qué vivir. Entonces, yo creo que si nosotros, Leire, yo creo que es la palanca más importante que puede mover una persona que no está viviendo al máximo, es revisar qué está metiéndole a su cuerpo todos los días. Básicamente vamos a hablar de eso más adelante. Y eliminar las causas o lo que puede estar causando esa resistencia a la insulina, que creo que tú ahora justo nos vas a mencionar cuáles son esas principales causas. Sí, y tú estás hablando de la tercera, que es la más importante, pero hay otras causas de la resistencia a la insulina, y sin duda la alimentación, primero, es una de las palancas que más fácil se mueve porque puedes cambiar fácilmente lo que comes. Bueno, fácilmente implica un esfuerzo porque implica un cambio, pero lo puedes hacer. Pero hay otros factores que también hacen que una persona se vuelva resistente a la insulina, y hay algunas causas como infecciones. Algunas infecciones son capaces de volver a una persona resistente a la insulina. Permeabilidad intestinal, tener algunos problemas de intestino que afectan la permeabilidad normal del intestino, también afectan esta condición. Son parte de los factores que causan
la resistencia a la insulina. Deficiencia de algunas vitaminas, deficiencia de algunos minerales, no hacer ejercicio, la inactividad física, fumar. Hay muchísimos factores, pero realmente, si los puntualizamos, hay tres. Si los decimos de una forma corta y concisa, hay tres causas para la resistencia a la insulina y es, número uno, la inflamación. Una persona se puede inflamar, por ejemplo, por tener problemas intestinales. Una persona se puede inflamar por tener una infección crónica. Luego, número dos, está el estrés y el estrés puede ser estrés psicológico, que es como el que más, el más fácil de entender. Es bueno, sí, el estrés por el trabajo, por la familia, pero luego está el estrés físico. Por ejemplo, una persona que no duerme o que no tiene buena calidad del sueño es una persona físicamente estresada, donde sus hormonas del estrés, el cortisol va a estar elevado, va a haber una cantidad de problemas que también van a favorecer a que aparezca este desorden hormonal que es la resistencia a la insulina. Pero el tercer factor, que para mí es el más importante, porque no porque sea más importante en que genere la resistencia a la insulina, sino que es el más fácil de cambiar, es la hiperinsulinemia. Y aquí me voy a detener un poquito porque me parece que es bien interesante, y es entender que una persona que es resistente a la insulina es una persona que tiene mucha insulina, lo cual al comienzo tú puedes pensar, bueno, qué bien, porque si tengo más cantidad, va a hacer su trabajo buenísimo y va a funcionar todo bien, pero no es así. La hiperinsulinemia, como su nombre lo dice, es demasiada insulina en la sangre, es algo perjudicial para tu salud. ¿Por qué? Porque es una hormona anabólica, hace que todo crezca, es inflamatoria y porque esa cantidad exagerada de insulina genera resistencia. Oscar, a mí me gustaría que hagas tu explicación, porque es mucho más sencillo de entenderlo de lo que yo lo estoy explicando con el ejemplo que tú pones muchas veces. Sí, realmente es bien sencillo de entender. A veces suena como extraño que tú digas, pero ¿por qué si la insulina cumple funciones esenciales en el cuerpo, tener mucha es un problema? Debería ser algo bueno. Y realmente en cualquier sistema cerrado, esto puede ser extenderse a ciencia, a incluso a aeronaves, muchísimos sistemas físicos, cuando hay mucho de algo, eso genera falta de sensibilidad. El ejemplo más fácil es entender que, por ejemplo, yo tengo un hijo de 6 años, que es sobrino de Leire, y imaginen que mi hijo llega todos los días de la escuela y se sienta en el sofá con las manos sucias. Y yo le digo, hijo, anda a lavarte las manos. Él al principio hace caso. Con tan solo yo decirle que se lave las manos, él va, se las lava y vuelve. Pero llega un momento donde mi hijo se empieza a acostumbrar al efecto de mi orden, de la orden, de la instrucción que yo le estoy dando. Y llega un momento donde yo me doy cuenta que tengo que empezar a levantarle la voz, porque ya la señal que le daba antes no está haciendo su trabajo. De la misma forma, es idéntico cuando hay demasiada insulina en nuestro cuerpo, tratando de darle distintas señales u órdenes a las células, porque eso es lo que hacen las hormonas. Las células, todas las células de nuestro cuerpo, por esto le decía que esto no es un problema específico, que está localizado, es un problema que está en absolutamente todo nuestro organismo. Las células se empiezan a resistir al efecto de la insulina. Es como, bueno, si hay tanta insulina, debe ser porque el páncreas, o es porque el páncreas ya no sabe darme instrucciones a las células. Todas las células tienen un receptor de insulina. Y ese receptor empieza como a cerrarse cada vez más, porque no es que porque haya más insulina el receptor es más sensible, es todo lo contrario. Mientras más yo le grito a mi hijo o mientras más alto le hablo, él se vuelve menos sensible al efecto de mis instrucciones. Y ocurre exactamente lo mismo en el cuerpo. Cuando hay mucho de algo, en este caso, cuando hay mucha insulina, la insulina empieza a perder su efecto y el páncreas cada vez se ve en la necesidad, que no es nada bueno, para nada, esto es algo positivo, en la necesidad de producir cantidades mayores de insulina. O sea que el exceso de insulina en el cuerpo produce resistencia a la insulina, que es algo negativo porque esa es la causa para muchas de las enfermedades crónicas con las que
diagnostican y te dicen que vas a ser diabético e hipertenso por el resto. ¿Qué? Mira este comentario, gracias, está buenísimo. O sea, que parezco un niño, eso está buenísimo. El peinado de Oscar me recuerda cuando mi mamá me peinaba para ir al preescolar. Excelente. ¿Cómo es el lengua de vaca? Está bien. Bueno, cuando te estás quedando calvo, le tienes que disimular la cosa que el poco pelo que tengo. Ok, Perdón, te distrae, entonces, disculpen. no, ok. Cuando hay mucha insulina, eso produce resistencia a la insulina, lo cual es negativo, porque la resistencia a la insulina es la causa de muchas enfermedades crónicas con las que te diagnostican y te dicen vas a ser diabético por el resto de tu vida, vas a ser hipertenso por el resto de tu vida, vas a tener el hígado graso y no puedes hacer nada al respecto, puedes dejar de comer grasa, etcétera. Ahora, ¿por qué hay tanta insulina en el cuerpo? O sea, estamos yendo a realmente entender por qué eres resistente a la insulina. Hablábamos de la inflamación, del estrés, pero lo más importante es lo que más puedes controlar, lo que puedes ir hoy Exacto. y empezar a controlar, es el es? tema de tener demasiada insulina Ajá. en tu cuerpo. Tú a veces, perdón, Leire, que te interrumpo, no. pero creo que esto es súper interesante. Estamos hablando de 3 causas: las infecciones, el estrés y la hiperinsulinemia. Muchas veces no puedes evitar una infección, eso es a veces inevitable. Muchas veces no puedes evitar estar estresado, eso también es inevitable. Pero lo que sí puedes evitar, lo que no tiene que ver con estar estresado, ni tener una condición particular de salud, que puede ser en un momento determinado una infección, es pedirle al páncreas que produzca mucha insulina. El páncreas no está produciendo mucha insulina por gusto, ni por necesidad. Correcto. La está produciendo para salvarte. Tú estás poniendo al páncreas en un estado de emergencia, prácticamente. El páncreas pasa a ser un bombero, cuando lo que debería ser un órgano que está haciendo su trabajo normal. Sí, igual que el cerebro, que el estómago, que los ojos, cualquier órgano. Pero el páncreas entonces entra en una situación donde ya las células no le están prestando atención y él recibe señales de, no, tienes que producir más insulina, tienes que trabajar, Leire, en vez de trabajar 8 horas al día, tienes que trabajar doble turno de trabajo. Pero en respuesta a qué, porque creo que ahí está la clave. Sí. En respuesta a lo que comes. Por eso hablamos de que es el factor más importante, porque es lo que puedes cambiar de una forma rápida. Es decir, tú puedes decidir de un día para otro cambiar tu alimentación y no puedes decidir de un día para otro dejar el estrés que te genera tu trabajo, los problemas que tenemos en la vida. Por eso hablamos de cómo hacemos, qué es lo que está haciendo que tu cuerpo tenga demasiada insulina, lo que comes. Entonces vamos a meternos un poquito ahí porque es importante. Sin anestesia, lo que comes, lo que puedes controlar hoy. Las decisiones que estás tomando en el automercado, cuando vas a comprar tu comida, definen si te enfermas o no. Definen si tu páncreas produce más insulina de la que debería o si produce la justa y necesaria. Y ese es el punto, Leire. El cuerpo sabe, tú naciste con la habilidad de crear o de que tu páncreas produzca justo la insulina que necesita. ¿Sí? Así como el estómago tiene un pH específico. Esos son procesos que se llaman homeostasis. El cuerpo sabe regularse perfectamente. Y parte de esa homeostasis está relacionada con las hormonas. Las hormonas son como los directores de orquesta de nuestro cuerpo. Y esa insulina, cuando ve que hay un problema, porque las células no están permitiendo que se entienda la señal que la insulina quiere darle, tiene que producirse en exceso. Entonces, lo que comemos, Leire, ¿cómo quieres abordar este punto de cómo la alimentación afecta el tema de la hiperinsulinemia? Yo pienso que es sencillo. Cuando tú estás comiendo todo el día, muchas veces al día, alimentos incorrectos, y ya me voy a meter en qué es incorrecto, forzas a tu cuerpo a producir demasiada insulina y terminas teniendo mucha insulina que durante un tiempo, y también nos vamos a meter en eso ahorita, durante un tiempo no vas a saber que tienes el problema si no te mides la insulina, porque va a parecer que todo está como en calma, pero llega un momento donde deja de hacer su trabajo y aparecen, por ejemplo, los niveles altos de azúcar. Así que volvamos a cuáles son los alimentos incorrectos. Lo digo de esta manera para que suene sencillo y es simplemente todos esos alimentos que obligan a tu páncreas a trabajar en exceso. Danos algunos ejemplos. Sí, y esto es más fácil de lo que parece. Si tú te pones si cualquiera de ustedes se pone a pensar qué comíamos los seres humanos hace 200 años, vas a tener la respuesta. No tienes que irte ni siquiera a 2000, 200.000 ni 2 millones de años. Piensa en 200 años, algo que es relativamente cercano. Había familiares tuyos que estaban vivos hace 200 años. Bueno, ponte en los zapatos de
tu bisabuela no sé quién y piensa, ¿qué comía ella cuando estaba en donde sea que haya nacido? En mi caso, mis abuelos, algunos nacieron en el Líbano, otros en Venezuela. ¿Qué comía esa gente hace 200 años? Eh, y es muy sencillo, comían cosas que no salían de una máquina. Es casi esa es la respuesta, Leire. Y que un alimento, que una comida salga de una máquina implica que se están usando ingredientes en ese producto que lo están transformando. Es decir, que si la naturaleza te da una papa que sale de la tierra, pues tu cuerpo tiene los mecanismos para entender esa papa. No estoy diciendo que la papa es un superalimento, pero estoy hablando de cosas básicas. No tienes que irte a cosas demasiado complejas. Una papa, una fruta. Tu cuerpo entiende esa papa, tu cuerpo entiende esa fruta, de alguna manera. Si tú la comes en su estado natural, la pelas, la hierves, la fríes o haces algo en tu casa, pues tu cuerpo no debería tener problema para procesar ese alimento, para saber qué hacer con lo que hay dentro de esa papa. ¿Sí? Fruta, pedazo de carne, ponle el nombre que tú quieras. Pero cuando esa papa va a un proceso industrial, donde tiene aceites industriales, donde tiene conservantes, donde tiene sodio de mentira, donde tiene incluso azúcar, saborizantes, etcétera, la papa ya es otra cosa. Entonces estás diciéndole a tu cuerpo, mira, te estoy forzando a procesar todos estos ingredientes, que ya no es papa, ahora esa papa pasó de tener papa a tener 13 ingredientes. Y tú le estás diciendo a tu cuerpo, procesa estos 13 ingredientes. Entonces, nos hemos acostumbrado a comer cosas fáciles, que saben muy bien, que están industrializadas y que además están hechas de una forma específica para que no puedas dejar de comerlas. Eso tiene todo un significado. Hay gente que está haciéndole pruebas a esa papa frita que estás comprando para que sepa de una forma que la quieras comer cada vez que veas la bolsa. Y está hecha para eso. Un producto, es producto de la ingeniería de alimentos. Entonces, yo creo que esto es una fácil referencia para, por ejemplo, estar leer en el supermercado y empezar a tomar mejores decisiones. Tú puedes ir por una nevera y decir, ¿de dónde salió esto? Bueno, esto salió de la tierra, me lo como. ¿De dónde salió esto? De un animal, me lo como. ¿De dónde salió esto? De un árbol, me lo como. Pero ya cuando nos metemos, y esto es un truco bien sencillo, ya cuando nos metemos en los pasillos del supermercado y empezamos a comprar cosas que están procesadas por el hombre, pues ahí empiezan los problemas. Porque además son cosas que tú casi que ya te acostumbraste a comer porque están hechas, ni siquiera tienes que preparar un pedazo de pan, el pedazo de pan lo sacas de una bolsa y te lo comes con el café y es muy sencillo, es muy práctico, a veces ni siquiera tienes tiempo, tienes que además alimentar a 3 hijos porque van a la escuela y les das un pan también a cada uno. Entonces fíjense cómo los problemas empiezan desde una temprana edad porque empezamos a sustituir lo natural de los alimentos por lo práctico que resulta comernos esos alimentos, desde su preparación hasta que lo llevamos a nuestro cuerpo. Entonces yo creo, Leire, que hay, basados en esta idea, hay 3 ingredientes que son los peores y los que más abundan, porque tú me dirás, bueno, Oscar, pero lo peor que hay en el mundo son los colorantes. Sí, pero realmente hay cosas que tú estás comprando que no tienen colorantes, que tú piensas que son sanas, pero realmente no lo son. Entonces el problema no son los colorantes. Pero hay 3 cosas que están en prácticamente todos los productos que están empacados en el supermercado. Y esas 3 cosas yo los llamo los jinetes del apocalipsis, que son los aceites industriales de semilla, los azúcares refinados y, y las harinas refinadas. ¿De acuerdo? Son las 3 cosas que tú puedes modificar inmediatamente, sacar de tu alimentación de una manera sencilla, sin que te cueste un trauma enorme. Simplemente la próxima vez que vayas al supermercado dices, bueno, todo lo que voy a comprar tengo que saber de dónde viene. Y ahí vas a estar evitando las harinas, los aceites industriales y los azúcares refinados. Y al final, Leire, la mezcla de estas 3 cosas, si nos ponemos a pensar en cuáles son las cosas más adictivas que hay. Bueno, el pan. ¿Qué tiene el pan? Aceites industriales de semilla y harina. Y a veces azúcar también. Ojo, si te comes un pan dulce, cualquier cosa de bollería, tiene las 3 cosas. Es cosas que te ponen enfrente y casi no no puedes decirle que no. Sabe demasiado bien. Y da la casualidad que el hecho de que sepa demasiado bien coincide con que tiene 2 o 3 de esos ingredientes.
Si yo, por ejemplo, pienso en un huevo, pues el huevo no tiene absolutamente nada de eso. Cómame el huevo, no importa cómo me coma el huevo, lo puedo preparar en casa y si lo hago con un aceite que no sea de esos aceites industriales de semilla, no estoy utilizando ninguno de esos ingredientes en mi alimentación. Pero ya cuando empezamos con la practicidad y lo bien que, a pensar en lo bien que saben las cosas que están procesadas, empiezan los problemas de salud. Y definitivamente, Leire, de 1970 para acá, los seres humanos hemos cambiado por completo nuestra alimentación, nos hemos alejado de algunas cosas que toda la vida nos han nutrido y aportado lo que necesitamos para estar saludables y nos hemos acercado a productos como estos que están procesados. Y de esos tres productos que tú acabas de mencionar, muchas veces sabemos de una manera clara que, bueno, el azúcar, hemos escuchado muchas cosas del azúcar y lo evitamos, pero luego las harinas pensamos que son, y hablamos de harinas en general, porque realmente a veces pensamos que la harina de avena es algo saludable cuando realmente están empeorando el problema de resistencia a la insulina. Y por último, esos aceites vegetales que los vemos como muy alejados de los problemas de resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, hígado graso, son, yo diría que la base del problema. No solamente por el efecto inflamatorio que tienen, sino también por la capacidad que tienen de hacer que esos productos donde encuentras esos aceites vegetales se vuelvan adictivos. Y aparte, alteran los mecanismos normales de hambre y de saciedad y empeoran ese círculo vicioso en el que muchos de ustedes estarán, donde están todo el día con hambre. Entonces, me parece Sí, igual de importante. sí. Y eso, y ese tipo, comer esas cosas te mantiene en un círculo vicioso, donde siempre tienes hambre y nunca puedes alcanzar la saciedad. Entonces, por más que tú tratas de llevar una alimentación saludable, terminas comiendo cosas que no deberías solo porque tienes hambre, porque estás comiendo con moderación. Entonces tú dices, bueno, yo me planifico en la mañana para comer un desayuno súper saludable. Me voy a comer 3 huevos y me voy a comer, no sé, una fruta y listo. Más nada. Pero resulta que a las 2 horas, porque comiste con moderación, tienes hambre. Y ya no tienes alcance a tu cocina para hacer 3 huevos otra vez. ¿Qué comes? Lo que consigas. Y lo que consigues tiene aceites industriales de semilla garantizados. Y es impresionante, pero es así. Ya lo hemos estudiado y es un hecho. Tenemos que vivir con el hecho de que todos los productos procesados en el supermercado tienen aceites industriales de semilla. Girasol, soya, canola, maíz, principalmente. Entonces, te comiste la cuestión con aceites industriales. Ya te prometo que arruinaste la alimentación saludable que estabas llevando ese día. Entonces, eso que comiste con aceites industriales te va a volver a dar hambre, porque eso no te sacia. Eso hace que cada vez tengas más hambre. Entonces, después almuerzas y tratas de volver a almorzar saludable, pero te pasa lo mismo en la merienda de la tarde. Oye, no tengo nada que comer y tengo hambre. ¿Qué hago? Un puñito de no sé qué. Cosas que te han dicho que además son sanas y no lo son. Por ejemplo, un puño de almendra. No te va a sacar de la enfermedad nunca en la vida. Realmente no va a hacer el trabajo. Entonces, yo diría, Leire, que, para resumir, hablamos de que el factor más importante de la resistencia a la insulina es la hiperinsulinemia, que está causada por lo que estamos comiendo. Y por lo que estás comiendo muchas veces al día también. Sí, Porque hay algo importante que no sé si quedó claro, pero la insulina es una hormona anabólica que se activa después de comer. Si estamos comiendo todo el día, vas a estimular la insulina todo el día y va a empeorar, va a aumentar la cantidad de insulina y va a empeorar esa resistencia a la insulina. Así que sí. correcto. Entonces, las principales cosas que, en lo primero, para empezar, si tú quieres empezar hoy, ¿en qué te puedes enfocar? Cada vez que vayas al mercado y vas a agarrar algo para meterlo en el carrito, pregúntate, ¿de dónde salió esto? Si salió de un humano, no lo comas. Y si salió del planeta Tierra, te lo puedes comer en su estado natural. Lo llevas a tu casa, lo preparas como quieras y listo. Por favor, sin aceites industriales de semilla, sin azúcar y trata de usar la menor cantidad de harinas que puedas. Preferiblemente no utilices harina. Ahora, Leire, si me quedo con muchas opciones de cosas que puedo comer porque estoy comiendo hasta ahora los fruticos secos que están procesados o la harina de almendras que me dijeron que era buena, pero resulta que esta gente de Sin Pastillas me está diciendo que por ahí no es, ¿qué como? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Primero, come cosas que salgan de la naturaleza. Y quiero Que reiterar tengan esto. un solo ingrediente. Correcto. Evita todo lo que tenga una lista, bueno, exceptuando los lácteos que de repente tienen 2, 3 ingredientes. Elimina de tu mercado todo lo que viene empacado, todo lo que tiene muchísimos ingredientes que no sabes ni leer. Y suena tonto, pero
Empieza por el pan. Sí, totalmente. Olvídate por un momento de las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Olvídate de los trucos que te han dado de que cómete una cucharadita de aceite de manzana, de vinagre de manzana antes de comer. Olvídate de todo eso. Simplifica tu vida. Cuando vayas al mercado, solo elige alimentos que sepas de dónde vienen, que no tengan etiqueta nutricional, que lo cojas de la parte de los víveres, que lo cojas del frigorífico, de la carnicería y listo. El animal que sea, da igual. Y de esa manera, solamente consiguiendo muchas opciones para eliminar esos productos que te causan ansiedad, porque eso es lo que causan, las cosas que tienen aceites, harinas y azúcares, vas a poder ver un cambio importante. ¿Qué te va a permitir esto también? Y es el segundo punto que decías, Leire, es que cuando comes cosas de verdad, que tu cuerpo entiende, que tu cuerpo sabe procesar, tu cuerpo no te va a estar pidiendo comida todo el día. Y ahí vas a evitar ese problema que mencionabas de que tienes el páncreas produciendo insulina a cantidades industriales. Cosa que es lo primero que tienes que resolver. Si tú quieres que tu presión disminuya o que disminuyan tus niveles de azúcar en la sangre, tienes que bajar tus niveles de insulina. Es tan sencillo como eso. Porque en la medida en que tus células se sigan resistiendo al efecto de la insulina, tu glucosa no va a bajar y tu presión arterial tampoco. La glucosa porque no puede entrar a la célula para ser usada como energía. Y la presión no va a bajar porque tu cuerpo está en un estado de retención de líquidos en exceso porque eres resistente a la insulina. Y hasta que no te desinflames y puedas sacar todos esos líquidos que tienes retenidos, no va a bajar tu presión arterial. Es imposible. Da igual cuántas pastillas tomes y ya seguramente si estás diagnosticado con hipertensión, has ido al médico y te has dado cuenta que la dosis en vez de bajar aumenta y que tu salud no está mejorando. Creo que querías decir algo. No, quería comentar que los alimentos, o sea, como lo que estabas diciendo en relación a evitar que la insulina se produzca durante todo el día, tienes que empezar a comer alimentos que estimulen poco la insulina. ¿Y cuáles son esos alimentos? Bueno, los alimentos que vienen de los animales estimulan poco la insulina y tienen todos los nutrientes que necesitas. Te van a mantener saciado, te van a mantener alejado de la ansiedad por dulces, por carbohidratos y te van a permitir estar nutrido, que es una de las cosas más importantes porque la gran mayoría de personas que son resistentes a la insulina, diabéticos, hipertensos, tienen algo en común y es que están desnutridos, les faltan vitaminas y minerales que solamente pueden encontrar o que pueden encontrar de una manera sencilla en productos animales, el que más te guste, lácteos, carne, pollo, pescado, lo que venga de los animales. Correcto. Y vuelvo a la idea inicial, como era hace 200 años, porque hace 200 años nadie estaba pendiente del colesterol, ni de comer sal, mucha o poca sal, sino que simplemente no existían estas cosas que hoy nos rodean, que están llenas de esos ingredientes que están matándonos lentamente, porque es una muerte muy desagradable la que producen enfermedades como la diabetes o la hipertensión, que se van comiendo poco a poco tus órganos. Eso es algo que es terrible y lo sabemos de primera mano y hemos tenido la dicha de ayudar a muchísimas personas solo con nuestros videos, ni siquiera que se asesoran con nosotros, sino que ven este contenido, lo aplican, lo investigan, se educan y ponen todo esto en práctica, logran cosas que ni siquiera en un consultorio médico se entienden. Ni siquiera se entienden. No llegan los conocimientos a entender cómo una persona que tiene 3 pastillas dejó de tomárselas. Eso es algo casi que como si fuera que estás viendo un extraterrestre frente a ti. Eso es lo que le parece a un médico convencional ver estas cosas, porque simplemente no fue educado para eso. Leire, para cerrar, ¿qué invitación le harías a las personas que están interesadas en este momento, que ya han estado viendo nuestra cuenta, ven algunos videos, les hace clic, que quizás han ido a nuestra página web y han demostrado o han sentido cierto interés hacia asesorarse con nosotros? ¿Tú podrías resumir en un minuto, tú que eres muy concreta a diferencia de mí, podrías resumir en un minuto lo que se vive en el programa Sin Pastillas de 4 semanas? Bueno, primero, para los que no han visitado nuestra página web, tenemos un entrenamiento gratuito. Pueden entrar sinpastillas.com. Son 12 minutos donde les damos muchísima información. Y hablando del programa, para los que no sepan cómo ayudamos a las personas a poner en práctica toda la información que damos en las redes, en el podcast, en Instagram, lo hacemos a través de un programa. El programa Sin Pastillas dura 4 semanas. Lo empezamos todos los meses. Bueno, realmente ahorita acabamos de empezar el último programa del año, ya estamos inscribiendo personas para enero y
no es una dieta, no te vamos a mandar la información que tienes que cumplir durante 4 semanas, sino que te vamos a acompañar durante esas 4 semanas, Oscar, yo y todo el equipo, porque no solo somos nosotros dos, hay un equipo médico que trabaja conmigo, tenemos el apoyo de Wilson, que es un psicólogo médico clínico, que es muy bueno porque aparte de la alimentación, que claro que es importantísima, es la base del programa, hay un cambio a nivel psicológico que necesita un acompañamiento y un apoyo que prestamos a lo largo de esas 4 semanas. Y hay algo bien interesante que es que el programa es un programa grupal, pero a pesar de que sea grupal, tienen un seguimiento individual y aparte tienen una atención por parte de las doctoras que, como les digo, trabajan conmigo en el equipo de salud. Y el hecho de que sea un programa grupal es excelente y los resultados que tenemos son buenísimos porque esto no es una dieta, como les empecé diciendo, esto es una experiencia donde lo que va viviendo cada persona y lo que cuenta en las sesiones ayuda al resto, los motiva y no se pierden a la primera semana, no se pierden a la segunda semana, sino que las personas que empiezan terminan juntas a la 4ª semana, se apoyan, ven lo que lograron en esas 4 semanas y bueno, eso es lo que vivimos dentro del programa Sin Pastillas. Aparte de la alimentación, trabajamos otros pilares. Eso lo pueden revisar en el entrenamiento que les estoy comentando, porque ahí explicamos perfecto cómo dividimos el programa. Y les repito, no es una dieta, yo diría que es una experiencia que dura estas 4 semanas con un acompañamiento que es crucial para que puedas lograr tus objetivos. Y yo puedo decir que hemos tenido la dicha de formar un equipo médico que está liderado por Leire, donde 3 doctoras acompañan individualmente a cada una de las personas que se inscriben en el programa. Es decir, que durante 4 semanas hay una doctora que está por detrás que va a ver tus valores de glucosa, de presión, que te vas a medir todos los días, va a llenar un formulario y eso cae en una base de datos donde la doctora se levanta todos los días y revisa exactamente cómo estás para saber en qué momento es seguro retirar los medicamentos porque ya no los necesitas. Así que yo me halago de decir que estamos creando humildemente la medicina del futuro, donde esto está al servicio del paciente, de que el paciente recupere la salud que le pertenece, que perdió en algún punto del camino, pero que le pertenece. Así que, Leire, gracias por este episodio. Nos vemos la semana que viene para un nuevo capítulo del podcast Una Vida Sin Pastillas. Y recuerden que esto va a quedar grabado en Instagram y también en Spotify y en YouTube para que puedan ver el episodio completo, igual que otros 40 y tantos episodios que ya tenemos por ahí. Así que quiera contenido de largo alcance, donde podemos profundizar más sobre distintos puntos de los que hablamos todos los días en nuestros videos cortos, pues pueden ir a YouTube y buscar Una Vida Sin Pastillas. También en Spotify pueden hacerlo. Y nos queda otra que desearles un lindo fin de semana y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Hasta luego.